Bendecida noche, pueblo del Señor. Gracias por permitirnos llegar al seno de su hogar a través de este medio. Es una bendición para nosotros el poder compartir la palabra del Señor y poder llevar una palabra de vida a tu corazón. Esta noche te invito para que juntamente con tu familia puedas recibir el consejo de la palabra y ser edificados por la palabra. Un saludo a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile y saludos a los hermanos en República Dominicana. Usted se recordará, el día martes estuvimos predicando y enseñando acerca de los días de Juan el Bautista. Los días de Juan el Bautista, si lo queremos ver, son días que anuncian la preparación, porque Juan el Bautista vino como un pregonero, como un mensajero de parte del Señor, preparando camino, porque detrás de él venía Jesucristo. Hoy esos días proféticos se vuelven a repetir, porque la palabra del Señor dice que pues será, sino lo que ya fue. Y ahora estamos viviendo los mismos tiempos proféticos, donde la iglesia como mensajera del Señor está dando un mensaje de salvación, un mensaje de perdón. Y la iglesia está preparando camino porque viene el Señor. Sin embargo, hoy quisiera con la ayuda del Señor que podamos escudriñar la palabra de lo que Jesucristo dijo acerca de los días, en los días de Noé. Y para eso quiero darle la base bíblica en Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice, mas en los días de Noé, óigalo bien, mas en los días de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Mas en los días de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Entonces, Juan el Bautista anunciaba tiempos de preparación. Pero ahora los días de Noé proféticamente anuncian, ¿sí?, la venida del Hijo del Hombre, la parucía, el aparecimiento secreto, el rapto, que es una operación del Padre establecida para la iglesia esposa de Cristo, la cual será llevada, ¿sí? Llevada y será tomada de esta tierra y será sacada de esta tierra. ¿Y qué significa Noé? Noé significa reposo. Y Noé, déjeme decirle, la palabra del Señor lo establece y lo vamos a estudiar esta noche. Era predicador, era pregonero de la justicia. Lo importante es que ahora Noé nos da un énfasis acerca de lo que va a suceder antes, óigalo bien, en la venida del Hijo del Hombre. Porque, hermanos amados, Noé anuncia un juicio de parte de Dios. Un juicio de parte de Dios. Y Noé fue guardado y fue preservado con su familia en medio de ese juicio. Viene un juicio de parte de Dios para la tierra, establecido en la palabra del Señor. Pero, óigalo bien, Noé representa a esa iglesia gloriosa, a esa iglesia que será escapada, ¿sí?, de ese juicio que viene para esta tierra. Y entonces los días de Noé representan los días de la parucía, el arrebatamiento privado, el arrebatamiento secreto. Recordemos que la 70ª semana de Daniel, o sea, la semana 70 de Daniel, nos habla de se divide en dos partes, ¿sí? Se divide en 3 días y medio y otros 3 días y medio. Y esos dos periodos representan el periodo de la tribulación y el periodo de la gran tribulación. Y entonces, hermanos amados, Daniel capítulo 9, versículo 24, quiero que usted me acompañe. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, ¿sí?, versículo 24. Mire esto, dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de la semana 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, oiga bien, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces la semana 70 de Daniel, la 70ª semana de Daniel, marca, hermanos amados, lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación. O sea que la iglesia ahorita está viviendo la semana 69, que menciona la palabra o que se habla, ¿sí?, de la semana 70. Nosotros estamos viendo en la semana 69, donde, ojo, está a punto, hermanos amados, que Cristo venga a esta tierra en una aparición secreta, en una parucía, en un arrebatamiento secreto, para que entonces se inicie la semana 70 o la semana 70 de Daniel. Entonces, qué hermoso es que Jesucristo, dice la palabra del Señor en Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. O sea que entonces los días de Noé anuncian o representan los días de la parucía. Entonces, para entender qué va a suceder, hermanos amados, antes que se dé la parucía, hermanos, del Hijo del Hombre, el aparecimiento secreto para la iglesia, tenemos que ver qué fue lo que sucedió y estudiar diferentes escenarios de lo que sucedió en la vida de Noé, para poder entender, hermano, que todo en la Biblia es cíclico, es un ciclo profético de parte de Dios, hermano. Y por eso el escritor de Eclesiastés dice que pues será futuro, sino lo que ya fue pasado. No hay nada nuevo debajo del sol. Por eso tenemos que estudiar y evaluar los diferentes eventos, hermanos amados, que se dieron en el tiempo de Noé, para poder comprender con la luz del Espíritu, hermanos amados, cómo será la parucía del Hijo del Hombre, que es el Señor. Entonces, a Noé, usted sabe que era en primer lugar un varón justo y un varón que aprendió a caminar con Dios. Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Para poder ver lo que dice la palabra del Señor, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, número 1, era perfecto en sus generaciones, o sea que no había tenido mezclas, número 2. Pero oiga, y esto quiero subrayar esta noche, con Dios caminó Noé. O sea que Noé fue un hombre que aprendió a caminar con Dios. Hermano, amiga, amigo, hermana, Dios ya camina con el hombre. Pero ahora el hombre tiene que aprender a caminar con Dios. Y entonces dice, con Dios caminó Noé. Entonces Noé, hermanos, es un varón justo, un varón temeroso, que aprende a caminar con Dios. Y entonces cuando vamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 7, Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice la palabra, porque mire qué tremendo, Noé aparece, hermanos, en el salón, oiga esto, de los héroes de la fe.
Noé aparece en el salón de los héroes de la fe. Y entonces, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces paremos acá. Un hombre que es justo, un hombre que es justo en sus generaciones, un hombre que es perfecto en sus generaciones, pero un hombre que, óigalo, como dice la palabra, fue advertido por Dios. O sea, fue un hombre, hermano, que Dios le advirtió que venía. Y entonces hoy en día, hermano, estamos viviendo, la iglesia está viviendo el mismo tiempo que vivió Noé. Porque a la iglesia Dios ya le advirtió a través de la palabra profética más segura, que es la palabra escrita, inspirada y revelada por Dios a muchos hombres en la antigüedad. Dios ya le advirtió al hombre y está advirtiendo a la iglesia a través de su palabra que viene el gran día temible sobre esta tierra. El gran día de Jehová. El día temible. Hermanos amados, entonces Noé fue advertido por Dios de lo que iba a suceder. Venía un juicio de parte de Dios a esa generación donde vivía Noé, a ese tiempo. Y entonces ahora la iglesia, hermano, también ha sido advertida por la palabra del Señor. Y por la boca de los ministerios, que Dios no ha cerrado su boca. Dios sigue hablando en tiempo y fuera de tiempo, para que los ministros en este tiempo advirtamos al pueblo de Dios. Hermano, advirtamos a las personas que no conocen a Dios que viene un juicio de parte de Dios sobre esta tierra, sobre este mundo. Porque está escrito, viene el gran día de Jehová. Y por eso la iglesia es pregonera de la verdad, y por eso la iglesia predica la verdad, y por eso la iglesia está advirtiendo a los hombres que viene un juicio. Y la única forma de poder ser salvos de este juicio es a través de Jesucristo. En la antigüedad, Noé, hermano, venía un juicio, porque Dios le advirtió que venía un juicio. Pero mire, Dios da la solución, Dios da la medicina. Y dice, Noé, no te preocupes. Vas a construir un arca. Yo te voy a dar las medidas y tú la vas a construir a las medidas que yo te dé. Y vas a atender todas mis instrucciones al pie de la letra. Porque antes que venga el juicio, te vas a meter dentro de esa arca. Y entonces esa arca yo la voy a sellar. Y todos aquellos que entren a esa arca van a ser salvos. Van a ser preservados, van a ser guardados. Pues ahora déjeme decirle que el arca que tiene la iglesia en este tiempo se llama Jesucristo. Y todo aquel que camina agradando al Señor, buscando la santidad, buscando el agradar al Señor, va a ser guardado y preservado del día de juicio de parte de Dios a esta tierra. O sea que Dios nos está advirtiendo, pero nos está dando la solución. Métanse al arca. Y esa arca en la antigüedad era una arca de madera, de gofer. Pero hermano, en este tiempo esa arca representa a Jesucristo. Entonces los hombres tenemos que aprender a caminar con Dios, a caminar con Cristo, a caminar con el Padre eterno que es Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra salvación, porque Jesucristo va a venir un día y nos va a llevar, nos va a arrebatar en secreto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuánto tiempo en promedio le llevó a Noé a hacer el arca? 100 años. 100 años. Recordemos, mis amados hermanos, óigalo bien, que Gedeón, ¿sí? Que Gedeón, hermano amado, tenía 300 soldados. 300 soldados fue lo que el Señor le dejó a Gedeón para que estos hombres pelearan contra los ejércitos enemigos. 300. Y sabe usted algo hermoso que dice la palabra, que Enoc caminó con Dios
300 años. ¿Qué nos está hablando el Señor? Hermano, el 100 es un número completo. Está hablando 100 al espíritu, 100 al alma y 100 al cuerpo. Otra figura preciosa es cuando aquellos dos discípulos secretos, ¿sí? José de Arimatea y Nicodemo, hermano, fueron a pedir el cuerpo de Cristo. Y dice que tomaron 100 libras de aceite y ungieron el cuerpo de Cristo. Lo ungieron, hermanos amados. Está hablando 100, hermano. Está hablando de un número completo. Entonces, ¿qué quiere, hermanos amados? El Señor, Noé construyó el arca en 100 años. Quiere decir, hermano, que Dios va a hacer su obra perfecta en nuestra vida. Porque dice la palabra, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día final. Porque Dios es un Dios, hermano, que hace las cosas, pero que las hace completas, que las termina. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, hoy nosotros como iglesia, hoy nosotros como ministros, estamos advirtiendo al mundo y por eso estamos dando el mensaje de salvación, que las personas puedan arrepentirse, que las personas puedan venir a Cristo, que las personas entreguen su vida a Cristo, porque estamos advirtiendo lo que viene muy pronto, hermanos amados. Lo que viene muy pronto a esta tierra, que es un día, un tiempo de juicio de parte de Dios sobre esta tierra. Y entonces, así como a Noé, no todos le creyeron el mensaje. Mire qué tremendo. No todos le creían y le decían: Noé está loco, Noé, pobre viejo, Noé ya perdió cordura. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que hoy mucha gente escucha la palabra del Señor por radio, por televisión, los evangelistas que están en las plazas, en las calles predicando, y las personas no hacen caso. Su corazón está engrosado, su corazón está como piedra y se burlan. Y se burlan del mensaje que la iglesia está dando. Lo mismo le sucedió a Noé. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que cuando, hermano, el arca se cierra y Dios la sella y empiezan a abrirse las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, las personas gritaban: Noé, ábrenos la puerta. Ya no se podía abrir la puerta porque, hermano, se había cerrado el tiempo de predicar la palabra y comenzaba el juicio de Dios. Y así va a suceder porque hay muchas personas que no creen en el mensaje que la iglesia está dando. El mensaje de advertencia que la iglesia de Cristo está dando. El mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque lo que dice su palabra se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Porque, hermano, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces la iglesia está viviendo días de advertencia. Los días que Noé vivió, la iglesia los está viviendo. Estamos advirtiendo de lo que viene. Por eso, acerquémonos a Dios y pidamos perdón y misericordia. Pero ¿qué más sucedió en los días de Noé? Acompáñeme a Génesis, por favor. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando nosotros empezamos a leer detenidamente el original, dice que habían Nefilims. Y esos Nefilims significan, hermanos amados, óigalo bien, esos Nefilims son un grupo, ¿sí?, de seres, pero de seres de gigantes, ¿sí?, en la tierra. Pero luego dice, y los hijos de Dios, y esos hijos de Dios en el original se les conoce como los Benja Elohim, los hijos de Dios. ¿Sí? Se enamoraron de las hijas de los hombres y tuvieron relaciones sexuales, tuvieron intimidad. Y de ahí, hermanos amados, nacieron los Giborim. Y los Giborim son seres híbridos, producto de la mezcla de los hijos de Dios, que son los Benja Elohim, con las hijas de los hombres. Y de ahí nacieron los Giborim. Entonces, hermanos amados, ¿qué significa? Que estos seres
de los hijos de Dios, no está hablando de los hijos de Dios de carne y hueso, de esta tierra, de esta atmósfera, sino está hablando de los hijos de Dios de otra estirpe, que estaban en otra atmósfera, que estaban, hermanos, en otra atmósfera, pero que estos hijos de Dios incursionaron a la tierra, vinieron a la tierra porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y hubo una mezcla. Por eso Dios abomina las mezclas, y en esa mezcla, el fruto de esa mezcla fueron los Giborim. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que lo mismo que sucedió en los días de Noé va a suceder y está sucediendo en este tiempo. Óigalo bien, en este tiempo, donde van a haber incursiones de seres celestes caídos. Óigalo bien, tomando cuerpos de hombres o cuerpos de mujeres. Y entonces, por eso tenemos que poder discernir, tener ojos abiertos, tener oídos abiertos y tener boca, hermano amado, profética, ojos espirituales abiertos, oídos espirituales abiertos para oír la voz de Dios, para oír la voz del Espíritu y para ser preservada nuestra vida y la vida de nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, y tiempos peligrosos no solamente a este nivel, hermano, horizontal, sino tiempos peligrosos por las incursiones que las tinieblas están haciendo a esta tierra, hermano amado, donde se están tomando cuerpos de hombres. Y le voy a decir algo, esas incursiones no son de este tiempo, sino que vienen de generación en generación, porque le pongo la base bíblica. Y la base bíblica es cuando Juan el Bautista desciende al Jordán y se mete en el río, se le abren los ojos espirituales, se le activan los ojos espirituales y ve a un grupo, ¿sí?, de personas que está a punto de, ellos querían ser bautizados, y Juan el Bautista dice: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios? Pero mire qué ojo profético el de Juan el Bautista. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios? Entonces Juan el Bautista abre, hermano, le activan los ojos espirituales y se da cuenta que los que están al frente es una generación de víboras. O sea, generación de víboras, pero en cuerpos humanos. Por eso tenemos que aprender a discernir los espíritus. La iglesia de Cristo en este tiempo tiene que pedirle el colirio del cielo al Señor para poder discernir los espíritus, para poder discernir el espíritu, hermano, con que las personas hablan, para poder discernir a los que se acercan y nos rodean, hermanos amados, porque van a haber incursiones de las tinieblas, incursiones de otros seres, de otras atmósferas, hermano, a esta tierra. Así como lo hubo en Génesis capítulo 6, versículo 3, ya Noé, hermano, tenía a Sem, a Cam y a Jafet. Noé tenía aproximadamente 500 años, ya era padre de familia. Cuando sucedió lo de los gigantes, cuando sucedió que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Entonces, mucho cuidado con las incursiones espirituales. Tú y yo tenemos que estar atentos, hermano amado. Óigalo bien, atentos a los que nos rodean, atentos a los que se acercan a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué otra característica hubo en los días de Noé? Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Se corrompió la tierra delante de Dios. Había corrupción. Hermanos amados, hoy cuando uno ve América Latina y uno ve, hermano, Europa, grandes hombres, políticos, empresarios, hermanos, religiosos. Mire, una cantidad de hombres y mujeres corruptos en su corazón. Ha llegado la corrupción a tal extremo, óigalo bien, que la corrupción corre como río, en medio de los hombres.
Y en medio de esta generación mala y perversa, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, que guarde a nuestras generaciones, que guarde a nuestros hijos, que no haya mezcla, hermano amado, entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo profano. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos amados, estamos viendo que la tierra estaba llena de violencia porque se había corrompido. Hoy la corrupción, hermano, es noticia todos los días en las páginas de las diferentes prensas y medios de comunicación a nivel mundial. A nivel mundial vemos cómo la corrupción ha avanzado y es un cáncer de la sociedad en este tiempo final. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor un corazón íntegro, un corazón, hermano, que agrade al Señor y que toda corrupción de nuestra vida sea desechada y sea echada fuera de nuestro corazón. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hoy en día el nivel y el índice de violencia, hermano, en todos los países del mundo es alto. Hoy hay asesinatos, hay muertes, hoy hay una violencia increíble, hermanos amados, que nosotros vemos en el día a día, en el tráfico, en la sociedad, y el mundo estaba lleno de violencia. En los días de Noé había violencia, y en estos días, porque se repite el ciclo profético, hay violencia. Por eso, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos aparte de la ira, que nos aparte de la violencia, porque en la ira del hombre, dice la palabra, no obra la justicia de Dios. Que nos dé un corazón, hermanos, pero un corazón temeroso del Señor, hermanos, porque en el tiempo de Noé había violencia. Y entonces, mire qué tremendo que Apocalipsis capítulo, hermano, 4 menciona 4 jinetes, 4 caballos. 4 jinetes que montan 4 caballos, y uno de esos caballos es de color rojo. Y el rojo no solamente habla, hermanos amados, de la depravación sexual, sino también está hablando de la violencia, está hablando del socialismo que cada día ha penetrado la sociedad y los países de América Latina. Hermanos amados, óigalo bien, cuántas batallas han habido en países donde la sociedad está dividida y donde dentro de la misma sociedad, hermanos amados, hay batallas, hay muertes. Pues, hermano, usted sabrá el año pasado lo que sucedió en Nicaragua, aquí en Centroamérica, en Nicaragua, en Venezuela, hermanos, cómo el socialismo cada día cobra más auge y cómo el socialismo está corriendo. Y, hermano, entonces cuando uno ve el caballo rojo, ve el socialismo, ve la depravación sexual, ve la violencia, y entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque lo que sucedió en los días de Noé está sucediendo en este tiempo final. Y mire lo que dijo el salmista, porque, hermano, David es un hombre tremendo, un hombre de Dios, un profeta de Dios tan especial. Y mire lo que escribe, guiado por el Espíritu, el salmista en el capítulo 2 de Salmos, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se reúnen las gentes, se amotinan las gentes y hacen violencia? Y, hermano, entonces vemos, mire lo que sucedió en Estados Unidos cuando lamentablemente la policía de los Estados Unidos, en extrema violencia, cuando agarran a aquel hombre de color, y uno de los policías, en abuso a la autoridad, le pone su rodilla sobre su cabeza, hermanos amados, y muere. Y después se crea un movimiento, hermanos amados, y entonces salen a las calles y saquean negocios y empiezan, y una violencia tremenda, hermano. Y eso fue visto a nivel mundial, una violencia que se desató en Nueva York y en diferentes estados. Mire por qué. Porque el mundo ya no le tiene temor a Dios. Porque el mundo, hermano, está lleno de violencia. Y la violencia, hermano, es un espíritu que está purulando. Un espíritu que está, hermano, tomando corazones para que los hombres sean violentos. Y por eso Santiago dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estamos viviendo, hermano, el mismo ciclo profético que vivió Noé. Lo estamos viviendo en este tiempo. Otra característica
Si usted me acompaña a Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra, Génesis capítulo 6, versículo 17. Y he aquí, dijo el Señor, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Óigalo bien, el Señor trae un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. O sea que la causa del diluvio, número uno, fue porque la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y entonces Dios había establecido un juicio para esa tierra, para esa generación. Y donde toda carne que tuviera espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que haya en la tierra morirá. Era lo que Dios había establecido. Ahí hay una figura espiritual hermosa y preciosa para nuestras vidas. Dios va a mandar diluvio a nuestras vidas para que toda carne en nuestros corazones y en nuestras vidas sea destruida. Porque hay carnalidad. Porque muchas veces, hermano, la nueva naturaleza en Cristo Jesús, el nuevo hombre en Cristo Jesús que está en nosotros, oiga esto, lo opacamos y le damos rienda suelta a la vieja naturaleza adámica caída. Y entonces por eso Dios manda sus diluvios espirituales a nuestras vidas para que se destruya toda carne en nuestros corazones. Pero en ese entonces, en el tiempo de Noé, el diluvio fue físico, la lluvia del cielo cayó. Y oiga lo más tremendo, acompáñeme a Génesis capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, ¿sí? Noé tenía 500 años cuando comenzó a construir el arca. Y en el año 600 ya había terminado el arca, aproximadamente 100 años construyendo el arca y predicando la palabra del Señor. Mire, predicando la palabra del Señor. Y solo 7 se convirtieron. Pero oiga esto, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Paremos acá. Cataratas de los cielos se abren. En otras palabras, permítame explicarlo así, se abren las compuertas del cielo. Y empieza a derramarse sobre la tierra una lluvia impresionante por 40 días y 40 noches. Hermanos, los guatemaltecos recientemente en el área de Oriente recibimos 2 tormentas, la ETA y la IOTA. Y en cuestión de una semana de estar lloviendo, mire todo lo que sucedió. Fue un caos en toda la zona de Izabal. Dios bendiga y ayude a nuestros hermanos de Izabal, de toda esa zona de Izabal. En una semana. Imagínense usted 40 días y 40 noches sin parar el agua. Porque fueron abiertas las compuertas del cielo. Pero me llama la atención, ¿qué más dice? Y las fuentes del grande abismo. O sea, que se abrieron las puertas del cielo, las compuertas del cielo y cae agua. Pero las fuentes del gran abismo de la tierra se abren y también sale agua. O sea que agua de arriba y agua de abajo. Increíble. Agua de arriba y agua de abajo. Porque se abren, hermano, como dice la palabra, se abren las fuentes del grande abismo. ¿Y qué fue lo que sucedió acá? Usted se recuerda cuando el Señor empieza con los días creativos en la tierra, porque la tierra era un caos. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios todo lo que hace es bueno en gran manera. Dios todo lo que viene de su mano es bueno en gran manera. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió, hermanos amados, es, si usted me acompaña a Génesis capítulo 1, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas de las aguas. O sea que Dios separó aguas de aguas. Versículo 7.
E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. O sea que Dios viene y separa aguas de arriba y aguas de abajo. Y entonces en el diluvio, hermanos amados, sucede un cambio, si usted lo quiere ver así, climático. Porque, hermanos, en ese tiempo no llovía. No llovía. Óigalo bien, había un vapor que regaba la tierra, pero no llovía. Y entonces por eso a Noé no le creyeron en el mensaje. Pues aquí nunca ha llovido, ¿qué es eso? Y entonces lo que hace Dios es que abre las compuertas de los cielos y abre las fuentes de abajo. Y entonces agua de arriba y agua de abajo. Y entonces eso sucede porque hay un cambio climático en la tierra. Entonces, hermano, en los días de Noé hubo un cambio climático. No llovía y de un día para otro, por la palabra de Dios, empieza a llover. El diluvio, 40 días y 40 noches. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? El cambio climático. Yo le aseguro que de la década del 90 al 2000 y del 2000 al 2010 y al 2020, en 3 décadas, 30 años, la Tierra ha sufrido profundos cambios climáticos. Estamos, hermano, viviendo, óigalo bien, hermano, a nivel Tierra, un calentamiento global de la Tierra, un efecto invernadero, donde la Tierra, hermanos amados, gime con dolores, ¿sí? A efecto que un día la Tierra nos saque. Voy a utilizar esta expresión: nos vomite de esta tierra. Porque la tierra, hermano, ya no soporta. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que el mismo hombre ha destruido la tierra. El mismo hombre ha talado millones de hectáreas de bosques. El mismo hombre, donde, hermano, antes habían lagos, ahora hay una gran expansión de tierra y solamente desierto. Mire, hermano, hace días cayendo en el Medio Oriente, granizo en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, cayendo granizo. Bueno, hace como 2 años o año y medio, hermano, las pirámides de Egipto estaban llenas de nieve. Eso, hermano, nos anuncia que el mundo está viviendo un cambio abrupto climático, donde hoy los países, hermanos amados, los países y la ONU a nivel mundial están diciendo: pongamos la atención al cambio climático. Y muchos científicos que son expertos en el tema dicen que en el 2040 un elemento fundamental que será, óigalo bien, que no habrá en sobreoferta, sino que todo lo contrario será muy escaso, es el agua. Hermano, es el agua. Entonces, cuando uno empieza a ver, mire, cuántos barriles de petróleo se sustraen de la tierra diariamente. ¿Cuántos barriles de petróleo, hermanos, se están explotando diariamente de la tierra? Entonces, la tierra, hermano, y por eso las capas de la tierra se están moviendo. Tectónicas las capas tectónicas de la tierra se están moviendo, y por eso de repente hay terremotos y temblores. Y mire los volcanes, cuando uno ve el cordón, hermano, que agarra desde Estados Unidos, desde San Francisco hasta Chile. Ese cordón de fuego que le llaman, y agarra parte de la parte del Caribe. Hermanos amados, nos damos cuenta que muchos volcanes en diferentes países del mundo están haciendo erupción. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que los volcanes están conectados. Y todo por el cambio climático. En muchos lugares el calor es incontrolable. En otros lugares el frío. En otros lugares no hay lluvia. En otros lugares inundaciones. ¿Por qué? Porque la tierra está sufriendo un cambio climático, como se vio y como se sucedió en los días de Noé. Génesis capítulo 7. Otro evento que sucedió en los días de Noé. Génesis capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer
de sus hijos. ¿Cuántos entraron al arca? 8. 7 personas más Noé, 8. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Noé predicó por 100 años y solo se convirtieron 7. Vemos nosotros el ejemplo con un profeta que si uno puede preguntarle a una oveja y uno podría decir, mire hermano, aquí está Noé, 100 años de predicación, 7 convertidos. Pero aquí está Jonás, 3 días de predicación, porque el mensaje era de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero él recorrió Nínive en 3 días. ¿Y cuántos se convirtieron? 120,000. Juzgue usted, ¿quién sería el predicador más eficaz? El predicador que logró la mayor conversión de almas. Pues todos diríamos, bueno, fue Jonás. Pero mire Noé, 100 años predicando y solo 7 se convierten. Un hombre temeroso de Dios, por supuesto. Un hombre que agradó a Dios, por supuesto. Pero las personas de esa generación tenían un corazón entenebrecido. Tenía un corazón de piedra. Y es lo que está sucediendo en este tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia, oren a fin de que se me abran puertas para predicar el evangelio. Y las puertas no solamente se puede discernir a nivel de frontera. Yo voy a ir a México, yo voy a ir a El Salvador, yo voy a ir a Honduras, yo voy a ir a Argentina a predicar la palabra. No, sino que se abran puertas de corazones para que entonces la palabra caiga como, hermano, una buena semilla a ese corazón y ese corazón dé fruto al 100%. Y entonces, hermano, esos corazones sean tocados por el Espíritu Santo y vengan a un arrepentimiento genuino. De tal manera que cuando Cristo toque las puertas, ellos estén ya, hermanos, convencidos por el Espíritu Santo en un arrepentimiento para aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces me llama la atención, hermano, que en el tiempo de Noé, si algo se dio fue la restauración familiar. Y en este tiempo, hermanos, la palabra del Señor es enfática en el libro de Malaquías. Y aquí yo os enviaré a mi profeta Elías, para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que, hermano, el tiempo que vivió Noé lo está viviendo la iglesia, porque viene un tiempo, hermano, estamos viviendo un tiempo de restauración, de perdón, de amor, de misericordia. Un tiempo de restauración familiar, donde las familias se van a restaurar, donde el corazón del padre va a perdonar al hijo, donde el hijo va a perdonar al padre, donde va a haber una reconciliación, porque recordemos que nuestro Dios es un Dios de reconciliación. Jesucristo reconcilió a los hombres con Dios, a los hombres con Dios. Por medio de ese sacrificio perfecto viene una restauración plena, una restauración familiar. Y nosotros tenemos que estar orando para que haya unidad, para que haya amor, para que haya una sola visión en nuestras familias. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Que Noé predicó con el ejemplo. Y hermanos amados, el éxito de Noé fue que Noé, hermanos, logró que toda su familia entrara al arca. Qué triste hubiese sido para Noé que todos los vecinos se hubiesen salvado, pero que su familia, sus 3 hijos y su esposa y sus nueras se hubiesen perdido. Aún las nueras vieron el testimonio, porque si algo estoy seguro es que Noé predicó con su ejemplo. A veces nosotros, los padres de familia, papá, mamá, predicamos más con el ejemplo que con 1000 palabras. Tenemos que aprender a impactar el corazón de nuestros hijos con el ejemplo, el corazón de nuestro cónyuge con el ejemplo, más que 1000 palabras. Y por eso me impresiona, hermano, cuando yo me imagino llegó Noé esa noche, se sentaron, comieron, y entonces les digo, miren, el Señor se me apareció. Y quiero compartirles que el Señor se me apareció y me dio los planos para hacer un arca, porque viene un juicio de parte de Dios. Y hermano, los hijos empiezan a trabajar con Noé y empiezan a echarle el hombro a Noé y empezaron a trabajar por casi 100 años. De tal manera que Noé terminó el arca, hermano. Y cuando ya estaba el arca preparada, los hijos de Noé y sus esposas y la esposa de Noé entraron al arca. Un hombre que predicó con el ejemplo. Un hombre que fue exitoso porque logró que su familia, hermano, tuviese un encuentro con el Señor y pudiese su familia ser salva de la ira de Dios, del juicio de Dios. Entonces hay una restauración. Y acompáñenme a 2 de Pedro. Mire lo que dice 2 de Pedro,
Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor mucho por nuestras familias, por nuestra esposa, la esposa por el esposo, por nuestros hijos. No es tiempo, hermana, no es tiempo, hermano, de estar peleando en casa. No es tiempo que entre los hijos se estén peleando, criticando, señalando, juzgando. Que parezcan puros gadarenos, tirándose piedras entre ellos. Es tiempo de amor, es tiempo de paz, es tiempo de reconciliación, es tiempo de perdón, es tiempo de misericordia, es tiempo de visitación de Dios, es tiempo de restauración familiar, restauración en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, restauración familiar. Hermano, nuestro Dios es un Dios de restauración, y cuando Dios habla que restaurará el tabernáculo de David, hay muchas figuras, pero una figura es: nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces yo, antes de pedir que mi esposa sea restaurada, Dios me va a restaurar a mí, y yo tengo que ceder para que el Espíritu Santo trabaje en mí y me restaure. El problema de los matrimonios es que la esposa quiere que el esposo cambie, pero la esposa no quiere cambiar. O el problema del esposo es que quiere que la esposa cambie, pero él no quiere cambiar. O el problema de los hijos es que los hijos esperan que los padres cambien, pero ellos no quieren cambiar. O el problema de los padres es que esperan que los hijos cambien, pero ellos no quieren cambiar. Mejor cambia tú, tengo que cambiar yo. Nosotros somos los primeros. Así como cuando Josué dijo: yo y mi casa. No hay un error gramatical en eso: yo y mi casa, porque estaba hablando él: yo espíritu, yo alma, yo cuerpo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero yo, mi casa, mi templo, y después mi familia, porque yo voy a dar el ejemplo. Entonces, como padres de familia tenemos que dar el ejemplo. ¿Por qué hay muchos hijos frustrados en el evangelio? Porque los padres, nosotros, nos hemos encargado de dar un mal ejemplo. Entonces nuestros hijos ya no creen en el evangelio, ya no creen en el Señor, porque los padres hemos dado un mal ejemplo. No predicamos con el ejemplo. Padre de familia, que usted que me está escuchando, por favor, prediquemos con el ejemplo. Somos llamados a predicar con el ejemplo más que con palabras. Y entonces en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Con otras 7 personas. ¿Sabe qué significa eso? Que Noé fue salvo con su esposa, con sus hijos y con sus nueras, porque predicó con el ejemplo. Viene una restauración preciosa. Y en Génesis capítulo 8, versículo 20, mire cómo, hermanos amados, se da esta restauración. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Era hombre de altar. Y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Al bajar del arca, al salir del arca. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermano, Noé, un hombre de altar, y percibió Dios el olor grato de ese altar. Pero Noé sale con su familia y levanta un altar. Necesitamos, como padres de familia, levantar altar en nuestro hogar. El altar familiar. Necesitamos, como padres de familia, levantar altar familiar. Hermanos, dejemos por un lado las grandes ocupaciones, dejemos por un lado el estrés, dejemos por un lado el afán del día a día. Y hermanos, tomemos un tiempo semanal para decir: Señor, levantamos nuestro altar familiar. Necesitamos levantar. Y así como Dios, hermano, la familia de Noé en ese entonces levantó altar, y la familia de Noé hubo una comunicación hermosa y preciosa y una relación muy buena entre ellos, y los hijos le creyeron a su padre y le ayudaron a su padre. Que hoy en nuestros tiempos, hermano, haya una restauración de amor, de unidad, de comunión, de respeto, pero óigalo bien, de unidad entre nuestros hijos, unidad entre los cónyuges. Pero lo más hermoso es que levantemos altar a Jehová. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor. Siguiente. ¿Qué otra característica, hermano, en los días de Noé? Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 17.
Dice la palabra, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertas los montes. ¿Qué significa eso? Hermano, que el arca se separó de la tierra 15 codos. Y entonces, ¿qué está hablando? Santidad, separación de la tierra. La única forma de poder ver en lo espiritual, la única forma de poder entrar a la atmósfera del Espíritu, la única forma de poder entrar a la dimensión del Espíritu es que aprendamos a separarnos de esta tierra, es que aprendamos a caminar en el Señor, separados de esta tierra, a dejar el afán por un lado y a meternos, hermanos, en la atmósfera, en la dimensión del Espíritu de Dios. Entonces nos vamos a separar de esta tierra. Fue lo que le sucedió a Noé. El arca donde Noé iba se separó. Hermanos, se levantaron 15 codos de agua de distancia. El arca separada del monte más alto. Y eso está hablando, hermano, de santidad. Eso está hablando de separación de esta tierra. Y recordemos lo que dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos, cuando Jesús entra al arca de Pedro, hermano, le dice: separa tu barca. Y entonces Pedro separó la barca de la tierra, dice. Y entonces cuando la separó, Jesús empezó a predicar y a enseñar adentro de la barca de Pedro. ¿Sabe que esa barca representa nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio? Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar a la manera que nosotros separemos nuestra vida de la tierra, separemos nuestra familia de la tierra. No necesariamente que estemos encerrados y que nos, hermano, y nos separemos de este mundo y ya este mundo ni salgamos a la tienda. No, sino que aprendamos a separarnos de lo que nos ata a este mundo, de las tradiciones, de la religiosidad, a separarnos, hermanos amados, de las ataduras de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y otra característica preciosa, con esta termino, Génesis capítulo 9, versículo 9. Génesis capítulo 9, versículo 9. Hermanos, Dios establece un pacto con Noé. Dios establece un pacto con Noé. Génesis capítulo 9, versículo 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios hace un pacto con Noé, hermanos amados. Lo mismo que Dios está haciendo con la iglesia por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo: esta es la copa de mi nuevo pacto. Esta es la copa. Ahora nosotros como iglesia somos iglesia del nuevo pacto en Cristo Jesús, hermano. Y este nuevo pacto nos trajo mejor cordero, mejor sangre, mejor sacrificio, mejor holocausto, mejores promesas, mejores bendiciones, hermanos amados. Porque el cordero que se presentaba en el altar de bronce, hermanos, era un cordero en el sacerdocio arónico que solamente cubría los pecados. Pero entonces Jesús en Hebreos le dice al Padre: no te satisfacieron los holocaustos y los sacrificios, por lo tanto me preparaste un cuerpo. Y me preparaste un cuerpo. ¿Por qué? Porque era necesario un solo sacrificio, un solo mediador entre Dios y los hombres, una sangre preciosa que limpia, que quita, que anula todo pecado de nuestras vidas, hermanos. Y ese pacto Jesucristo lo vino a hacer a esta tierra por amor a nosotros. Y ahora nosotros tenemos la copa del nuevo pacto. Somos un pueblo de pacto, porque Dios hizo un pacto con nosotros. Somos un pueblo de pacto. Entonces, amados, en los días de Juan el Bautista se representa y, hermano, significa días de preparación. Pero en los días de Noé, porque Noé lo que anuncia es la venida secreta, la parucía secreta. Hermano, en los días de Noé lo que se está anunciando es la parucía. Lo que sucedió, hermano, porque Dios vino
óigalo, y trajo juicio. Y antes del juicio fue guardada, preservada una familia. Entonces ahora en este tiempo, en los días de Noé, se abre el ciclo profético nuevamente. Estamos viviendo lo mismo. Lo que vivió Noé, nosotros lo estamos viviendo de manera espiritual. Entonces, ¿qué te digo? Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. ¿Por qué? Porque Cristo está muy pronto. Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto por su iglesia. Pero su venida es una venida secreta. Es una parucía. Hermano, el arrebatamiento no es público, es secreto. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para este tiempo. Porque proféticamente estamos viviendo los días de Noé. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarte a que tú puedas cerrar tus ojos esta noche y permíteme ministrar esta palabra de parte de Dios. Padre, gracias te damos, porque proféticamente estamos, Señor amado, viviendo los días de Noé. Y como dice tu palabra en Mateo capítulo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Es necesario que nosotros podamos ver lo que pasó en el tiempo antiguo, para que entendamos ahora con el entendimiento y con los ojos del Espíritu que estamos viviendo y repitiendo el mismo ciclo profético, Señor. Y que tú vienes por tu pueblo, que tú vienes por tu iglesia. Y lo que le sucedió a la generación de Noé es lo mismo, Señor, en este tiempo. Porque así como en los días de Noé será la parucía del Hijo del Hombre. Gracias, Padre, por tu palabra, que tu palabra ministre cada vida, cada corazón, que tu palabra fortalezca los corazones, las familias, y haya restauración familiar, Señor amado, y haya, Padre, en el nombre de Jesús, restauración familiar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, te guarde en esta noche. Bendiciones, pueblo de Dios.